si están de acuerdo. Entonces comenzamos Sí. con la grabación. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a este laboratorio. Es el primer laboratorio formalmente y agradecemos la presencia de Libe Hills, a quien voy a presentar a continuación. Y para que tengan una idea un poco de lo que nos va a esperar en estos laboratorios, es la próxima sesión, el 30 de octubre. Tendremos una sesión a cargo de Pablo Turnes, el 6 de noviembre a cargo de Gustavo Vargas, que está artista y autor de cómics. El 27 de noviembre, thank you very much, Joe, for being here. La sesión es a cargo de Joe Sutcliffe y el 7 de diciembre a cargo de Eva Van de Wille. Y el día de hoy entonces nos va a hablar la profesora Libe Hills. Ella es doctora en letras por la Universidad de Gante con una tesis de literatura española sobre la cuarta serie de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, una obra literaria. Durante 30 años ha sido profesora de español, traducción e interpretación en la Katholieke Vlaamse Hogeschool, en la Lesios Hogeschool, en Thomas More, Facultad de Letras de la KU Leuven, Campus de Amberes. Ha dado clases de historia, literatura española e hispanoamericana, de lengua española, de traducción especializada y de interpretación consecutiva y simultánea. Sus campos de investigación son literatura española, siglos XIX y XX, con un fuerte acento en la obra de Pérez Galdós. También trabaja sobre la imagología, los estudios históricos de la traducción y desde el 2016 es miembro correspondiente de la Real Academia Española. Cuando subamos la información al canal también dejaré una lista para que vean la liga a sus publicaciones. Libe, muchísimas gracias. El día de hoy nos va a hablar sobre la literatura mundial en la novela español, en la novela gráfica española actual. Dejo de presentar, Libe, para que tú puedas tener el control. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo voy a intentar compartir el PowerPoint, que es lo que interesa, porque hablar de novela gráfica sin imágenes es un poco tonto. Bien. Lo vemos bien. ¿Lo veis bien? Sí. Perfecto. Entonces voy a poner eso en más bonito. Bien, la literatura mundial en la novela gráfica española actual. ¿Qué quiero decir con literatura mundial? Pues obras clásicas de autores canónicos. ¿Y qué quiero decir con novela gráfica española actual? Actual quiere decir de los últimos 15 años más o menos. Quiero dejar claro de entrada que esa presentación no tiene ninguna ambición científica. Lo que quiero es compartir obras de autores que admiro para que les conozcáis y disfrutéis también. Bien, y la primera obra que voy a presentar es un cómic breve, una adaptación de La Celestina por Víctor Palmerín Navarro, un autor del que no sé exactamente nada, salvo su nombre y su apellido. Y lo que es interesante en esa adaptación es la fuerte reducción, o sea, es una lectura muy personal en cuanto al contenido, bastante comprimido, y él mismo da como una pequeña introducción a su trabajo y no tenemos el tiempo de leer realmente la cita en entero, pero él da a entender que lo que quiere pues es ser siempre fiel a la obra de Fernando de Rojas, y lo que es fidelidad en la adaptación es una cosa que a lo mejor podemos discutir después, pero la lectura tiene que ser entretenida, tiene que tener toques de humor, y también es muy importante el término de expresividad. Y vamos a ver cómo lo consigue. Lo que es interesante es que en este cómic todo es representable. Por ejemplo, al principio de la obra hay un larguísimo monólogo de Pármeno, que es uno de los criados de Calisto, y que le está explicando a su amo las diferentes actividades profesionales de la Celestina, que es alcahueta, resurcidora de himenes rotos,
maga, etcétera, etcétera, ¿no? Todo se representa. Las escenas eróticas, algunas, digamos, con más discreción que otras. Esta es la primera noche de Calisto y Melibea con el juego así de sombras chinescas que, bueno, no dejan así mucho trabajo a la imaginación, pero la última noche es una imagen totalmente buena, sosa casi. Y también se enseñan las escenas de violencia, porque Celestina termina asesinada a cuchillo por los criados de Calisto, el baño de sangre, no se nos esconde, y también la ejecución de Parmeno y Sempronio, que son ejecutados en público. La muerte de Calisto, que se cae de una escalera, lo vemos en el suelo con los sesos repartidos, tal como lo explica el autor, y el suicidio de Melibea. Melibea que se tira de la torre. Lo que es muy interesante en este cómic es que, como ya habréis visto, los personajes son representados como pájaros. Es decir, que en el fondo el autor aplica un género literario bien medieval que es la fábula. Y, digamos, él dice que los diferentes personajes corresponden con diferentes pájaros y dice al lector a ver si podéis descubrir de qué pájaro se trata. Yo soy nula en ornitología, con lo cual no insisto en este punto, pero lo que es interesante también es ver que Aureusa, una joven prostituta, y Celestina son pájaros totalmente vecinas, ¿no? En el sentido de que Areusa es la que físicamente se parece más a Celestina en este cómic, y esto puede tener que ver con que, en el fondo, Areusa es la más inteligente de las freelancers, por así decirlo, de Celestina, y con más dotes de inteligencia y más preparada para sucederle, mientras que las otras, Alicia y Lucrecia, pues son jóvenes prostitutas un poco tontas, que ingenuas, que se representan con estas cintitas de colores pastel en el pelo. Melibea también está de colores típicamente femeninos, ¿no? Rosa, lila, pero un color muy pronunciado que corresponde con la personalidad pronunciada también que tiene la mujer. Y bueno, aquí sí que me atrevo a hablar de Calisto representado como un loro enamorado, confuso, triste, pero siempre imbécil. Y lo que podríamos concluir sobre esta obra de Víctor Palmerín, lo he resumido aquí, es una adaptación que no deja indiferente, es una obra de autor. Y la transposición fabulística libera a los personajes de un contexto histórico preciso. Y lo que no hemos podido explicar bien es el juego con el lenguaje, porque por un lado se encuentran ecos del texto de fines del siglo XV, pero por el otro lado hay una intromisión muy fuerte del lenguaje oral, callejero, crudo del siglo XXI. Voy a detenerme un poco más en la obra de Pablo Aulanel, que es un grandísimo artista, Premio Nacional del Cómic en 2016, por El Paraíso Perdido, una adaptación de Paradise Lost de John Milton. Un cómic que ha tenido mucho éxito. Pongo aquí la traducción al neerlandés, y también hubo una traducción al inglés, bien recibida, tuvo una reseña positiva en The Guardian, y es una manera de volver a conocer esta obra, porque incluso la gente que lee mucho en inglés no ha leído forzosamente
los miles de versos del poema épico de tema bíblico de John Milton. Esa adaptación es fruto de un encargo. Los colores son básicamente tonalidades de grises, pero vamos a ver que hay un uso discreto y simbólico de los colores. Lo que está muy logrado es la representación de las arquitecturas y también de la espacialidad, porque claro, se representa la batalla de los ángeles fieles a Dios y los ángeles rebeldes, y estos combates tienen lugar en pleno cielo. Hay afinidades con el Renacimiento italiano en cuanto a la representación de la arquitectura y también la caracterización de los personajes, y lo que ha sido también muy logrado es la rendición del movimiento y de las emociones de las figuras. Y Pablo Auladell explica lo que para él es una adaptación y lo que no lo es. Lo que no quiere es hacer una obra de tipo clásicos ilustrados, donde hay como un resumen del contenido de la obra puesta en imagen y diálogo. Él lo que hace es una lectura. Él ha construido su guión y dice acentuando y ocultando cosas, pero acentuando y ocultando qué. Y sus criterios son la lectura es entender el poema como metáfora de la monarquía absoluta, del poder absoluto, se podría decir, y el peso poético recae en la imagen y no en los textos. Aquí un esquema de la obra. El canto primero se centra en Satán cuando ya ha perdido la batalla y quiere vengarse de Dios, digamos, utilizando a las nuevas criaturas que Dios ha puesto en el mundo, y Adán y Eva, pues, que están en el jardín de las delicias y que quiere apartar de ellos. Luego, en el segundo canto, Satán penetra en el jardín, pero es descubierto por un arcángel. Y entonces Dios decide poner en guardia a Adán para que siga obedeciéndolo libremente. Eso es muy importante porque es el tema esencial en el barroco, en el pensamiento religioso, la oposición entre el libre albedrío y la predestinación. Y aquí se trata absolutamente del libre albedrío. Adán tiene que tener la información necesaria para poder decidir él mismo si sigue fiel a Dios o no. Entonces, en el canto tercero, el arcángel Gabriel baja a la tierra para informar a Adán y le cuenta lo que le pasó a los ángeles, lo que les pasó a los ángeles rebeldes. Y al final, pues, vemos cómo Satán realiza su proyecto y Adán y Eva son eyectados del paraíso. Y dice Pablo Auladell, intenté que el dibujo reflejara el tempo del poema, su solemnidad, su grandilocuencia, pero al mismo tiempo que tuviera el dinamismo y la economía visual que requiere el lenguaje del cómic. Son dibujos a grafito coloreados en el ordenador. Y ahora vamos a mirar todas esas maravillas. Esta es una de las primeras imágenes. En la imagen superior izquierda vemos a Satán y luego uno de sus enemigos más importantes, que es el arcángel Miguel, que monta la guardia. Ya pueden ver el uso del azul para caracterizar al ángel fiel. Aquí vemos que Satán está cayendo, recupera su sombrero y aparece un color vagamente rojizo. Y esto es, digamos, ese es el color asociado con Satán y con los ángeles rebeldes. Y aquí ya tenemos pues una primera visión del paisaje
celeste imaginado que evoca bastante a una ciudad renacentista italiana, una escena de batalla donde el arcángel Miguel es caracterizado por el tono azul y Lucifer, todavía no caído, tiene pues esos matices de amarillo, porque él fue el ángel de la luz, al fin y al cabo, y también vemos cómo las onomatopeyas típicas del cómic pues aparecen aquí también. En la parte derecha vemos a Dios Padre, que está contemplando la batalla, que es muy reñida, entonces decide eh, que su hijo va a participar también. Y el hijo, pues, es representado con una cabeza de cordero, pero no el típico cordero místico que conocemos de las pinturas medievales de Jan van Eyck, por ejemplo, que se sacrifica. Aquí es un cordero batallador que va a vencer a Satán. Ahora estamos en el paraíso, vemos cómo aparece un color verde y la representación canónica de nuestros primeros padres, que son ejemplos de una perfecta belleza física. Penetra Satán y empieza a seducir a Eva y conforme lo va consiguiendo, también va subiendo un poco este colorido rojizo. Y aquí vemos la escena final de la seducción. Eva ya ha comido, ofrece la manzana a Adán y en cuanto Adán come, pues ya está todo perdido, ya tenemos el colorido típico de los ángeles caídos, de la perdición, que se termina con el éxito de la muerte que hasta entonces tenía poco que hacer, pero que descubre ahora pues todo un campo de acción. Un tercer cómic que quiero presentar es de Raico Pulido, también Premio Nacional del Cómic por un cómic que se le llama Lamia. Es un cómic negro muy divertido, se lo recomiendo. Y nosotros vamos a hablar de Nela, que es una adaptación gráfica de una novela de Benito Pérez Galdós. Después de que Diana ha leído mi currículum, no les tiene que extrañar esa elección, pero es un cómic gráficamente muy interesante. Marianela es una de las novelas más populares del autor. Ya en vida del autor hubo pues muchas traducciones, una adaptación teatral, una ópera, luego 3 películas, series para la televisión y un largo, etcétera, y ahora un cómic. Lo que es interesante es una cierta mezcla de estilos conforme van apareciendo otros tipos de personajes. Está la familia Golfín, que son, bueno, personas de clase media alta que, bueno, representados según la tradición de la línea clara de Hergé, ligeramente caricaturizados. Está la joven pareja, Pablo, que es un joven ciego que va a recuperar la vista al final de la novela gracias a una operación del doctor Colfin, y la bella Fiorentina, con la que luego se va a casar. Y luego está la gente del pueblo. Estamos en un pueblo minero, pobre, y digamos la pobreza y la ausencia total de bienestar y de cultura también se refleja en esas caricaturas expresionistas de los pueblerinos. Y los personajes, digamos, más versátiles son 2 niños, Nela y Filipín. Nela, sobre todo, la protagonista, es una chica huérfana recogida por la familia de Filipín, que son absolutamente pobres. Nela tiene un gran corazón, pero es fea y lo sabe.
muy interesante en este cómic es el juego de la luz y de la oscuridad. Esto es la contratapa. Vemos pues una especie de hondonada y al final, como un túnel, y al final del túnel aparece un ojo dorado. Esto es, digamos, el tema fundamental de la obra, que es qué significa ver, qué es el significado no solo físico, sino también moral de la visión. ¿Es la visión siempre un bien? Ahora empieza la obra. Teodoro Golfín acaba de salir de la estación y quiere ir camino a sus familiares, pero pierde el camino y entonces lo va a guiar el ciego Pablo. Y ahora vamos a ver un poco más en detalle lo que pasa en esas páginas. Entramos en la cueva y donde el inválido en el fondo es Teodoro y el vidente es el ciego. Y para representar esto, tenemos este fondo negro con los personajes dibujados a lápiz blanco. Y tenemos la impresión de que haya una cámara que esté rodeando a los personajes que vemos desde múltiples ángulos y ahora nos acercamos al final del túnel y vuelve a recuperar la visión Teodoro, con lo cual el fondo vuelve a ser blanco, pero vemos que Pablo, el ciego, percibe mediante el tacto, porque llama la atención sobre la belleza de los cristales que Golfín opone a la belleza de las estrellas que Pablo no puede ver. Y entonces, pues al final vemos que también vuelve a aparecer este color dorado, el agua. Lo que significa esto lo explico a continuación. Aquí vemos pues un paseo. Pablo es guiado por Nela en sus paseos alrededor del pueblo y él está convencido de la belleza. Bueno, él percibe la bondad de carácter en la entrega de Nela y para él tiene que ser una chica hermosísima, mientras ella está absolutamente convencida de lo contrario. Dime, Nela, ¿cómo eres tú? Y ella sabe que no es guapa. ¿eh? Y aquí también vemos pues que vuelve a aparecer el ojo y Pablo pues resume las características morales tan positivas de Lela y dice cómo podría suceder que no estuvieses representada en la misma hermosura. El agua que murmura, porque ven que hay como un texto, el agua es la evocación del suicidio de la madre de Nela, que se tiró a un estanque dentro de la mina. Nela no tiene cama, duerme en dos cestas superpuestas y reza a la Virgen. Porque ella siente que la catástrofe va a llegar cuando el doctor Golfín, si el doctor Golfín consigue devolver la vista a Pablo, ¿no? Y transmite esa convicción, digamos, esa adoración de la belleza que para ella significa la Virgen, la proyecta sobre una mujer real que es florentina. Pero claro, no le dura mucho, digamos, la ilusión porque vemos así aquí como Florentina vuelve a ser poquito a poco una chica burguesa común y corriente. Pero la Nela está totalmente, en fin, totalmente confundida por la belleza que acaba de descubrir y sobre todo el contraste entre la belleza de Florentina y su ausencia de belleza. Pablo recupera la visión, se da cuenta que Nela no es lo que él creía y
Nela se pone enferma y se muere. Y entonces, al final del libro, ya no vemos luz hacia el final del túnel, sino solo oscuridad. Lo que es interesante pues en este cómic es cómo el tratamiento de la luz y de la oscuridad se puede leer como un comentario sobre el tema de la ceguera y la visión. Y también es interesante el prólogo que escribió Raiko Pulido sobre su adaptación, porque él también dice, mi idea inicial era permanecer, perdonen la errata, lo más fiel posible a la novela. Pues otra vez la temática de la fidelidad. Voy a pasar rápidamente sobre una obra muy interesante de Alfonso Zapico, que también obtuvo el Premio Nacional del Cómic por una novela gráfica llamada Dublinés en 2012, y es una biografía dibujada de James Joyce, que fue traducida y publicada también en inglés. Es un cómic biográfico, digamos, tradicional en el sentido en que se cuenta la historia de principio a final, toda la trayectoria personal y artística. Es fácil de leer. Los temas que se tocan son, pues, por un lado, las raíces irlandesas frente al internacionalismo del autor, su relación con Nora, que sería su esposa al final de su vida, su muy problemática relación con el Galcón y, digamos, como os voy a enseñar, tiene un estilo levemente caricaturizante y mucho humor. Un virtuosismo también en la representación de los paisajes urbanos, como aquí Dublín, una escena escolar, el centro de Dublín, una escena en la vida estudiantil, un paseo. Trieste, donde Joyce pasó bastantes años de su vida, París y los comentarios sobre la novela Ulises y, digamos, la problemática irlandesa. Y ahora vamos a hablar de una obra también apasionante de Javier Isusi, que también trata de un autor inglés, Oscar Wilde. La Divina Comedia de Oscar Wilde, que también le valió a su autor el Premio Nacional del Cómic en 2020, y es un cómic que se centra en los 3 últimos años de vida de Oscar Wilde, que pasó pues la última etapa de su trayectoria vital en Francia, en París. Y digamos, contrariamente al cómic sobre Joyce, aquí pues tenemos una alternancia entre escenas vividas en París y conversaciones con amigos de Oscar Wilde, entrevistas. El tema central es que la vida es un teatro. Y la pregunta es, ¿quién es o puede llegarse a saber quién es el auténtico Oscar Wilde? ¿Qué hay debajo de la máscara del personaje? La técnica utilizada son acuarelas en sepia y dice el autor que era muy evidente que ese color nos remite a las fotografías de finales del siglo XIX. Dice, creo que al abrir el libro, solo por la imagen que tiene, el lector se sumerge de lleno en esa época que es la que retrato. Y, digamos, la obra se construye también como una puesta en escena. Primero tenemos un panorama pintado de París y ahora vemos cómo se está montando un decorado que es una habitación de hotel donde Wilde va a residir y él va a navegar entre los personajes que están en el escenario.
Lo que es formidable, bueno, digamos, la cara de Wilde tiene que figurar como 1000 veces en esta obra, pero siempre es diferente. Esta es una escena muy divertida. Wilde supuestamente quiere suicidarse y sus amigos supuestamente le consiguen la cicuta porque quiere tener el final de Sócrates. Lo que pasa es que en vez de administrarse una cicuta, le administran un producto laxativo con las consecuencias que pueden imaginar. Y lo que es muy interesante también es, digamos, la organización de los textos en la página con respecto a la imagen. Y dice el mismo autor, los dibujos y los textos tienen que fluir, interrelacionarse, como si estuvieran haciendo juntos una danza. Y eso es lo que vemos aquí, ¿no? Se representa a Joyce con todas las emociones imaginables, aquí después de una disputa con Lord Alfred Douglas, que era su amante, y aquí, bueno, también una escena cómica, supuesta tentativa de suicidio, pues dos hombres en un puente en París, y Wilde cree que este señor también se quiere tirar, pero no, dice, yo vengo aquí para ver cómo se ondula el agua, me encanta este ondulado porque soy peluquero. Tiene lugar una escena fantasmagórica en la que Wilde dialoga con Arthur Rimbaud. Y el título, La Divina Comedia de Oscar Wilde, tiene que ver con una escena larga en la que él tiene la impresión de ser arrastrado a través de un espejo y circular primero por el infierno para luego terminar en el cielo, y la escena termina pues volviendo a través del espejo en la habitación de hotel. Pero bueno, aquí también se tematiza la idea de que la vida es un teatro y que la autenticidad no está ahí. Aquí vemos a Wilde ya bastante enfermo. Esto es un ejemplo de lo que decía, ¿no? Que las 1000 caras que tiene el personaje. Y aquí pues acaba de morirse y él hace mutis por el foro, mientras que los actores reciben los aplausos del público. Y con esto he llegado al final de mi presentación y voy a ver si quito esto. Y bueno, si les ocurre cualquier pregunta, a lo mejor creo que queda un poco de tiempo y podemos hablar. Muchísimas gracias, Libe. No sé cómo aplaudir aquí en en esta plataforma, pero te agradezco por este panorama que nos das e ideas, ¿no? Para quienes estamos trabajando con jóvenes, es otra manera de acercarlos a la literatura, ¿no? El cómic es una manera que vende bastante bien y hace que puedan entrar a ciertos textos densos de manera bastante lúdica, pero al mismo tiempo Sí. profunda y con una reinterpretación ya implícita, ¿no? Muchísimas gracias, Libe. No sé si alguien tiene algún comentario. Tania, Sí, ¿sí? sí, no, muchísimas gracias por la presentación y estaba pensando que ha habido o que hay recientemente en el cómic esta manera de revisitar o reinterpretar grandes obras literarias utilizando un medio como el cómic, ¿no? Y lo veo no solo lo he visto en bastantes autores recientes y estaba pensando en cómo esta idea de reinterpretar, revisitar, por ejemplo, movimientos culturales, escritores del pasado siglo. Veo una tendencia muy interesante sobre revisitar nuestras tradiciones
literarias, culturales a partir del cómic. Y me preguntaba qué le parecía esta, digamos que, obsesión de revisitar, reinterpretar, pensar la memoria o cómo se mira hacia la historia en este momento. Yo creo que hay mi percepción, hay una fragmentación muy interesante de todo lo que es el tiempo histórico y demás. Y si le parece que hay en estas obras esa intención de alguna manera de reescribir, releer, ¿no?, la tradición literaria. A mí me parece muy interesante. Muchísimas gracias. Yo no sé si la ambición de esos autores va tan lejos. Lo que sí veo es que ellos se apropian un texto y lo hacen de manera bastante desacomplejada. Bueno, unos más que otros, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante lo que no he podido hacer, porque eso ha sido muy rápido. En Google Scholar ya hay varios estudios sobre el cómic de Auladel, por ejemplo, sobre Nela también hay, ahí pequé yo también. Y también hay en Google entrevistas con estos autores que han sido entrevistados por la radio, la televisión. Luego en las páginas web de las editoras. Por ejemplo, Astiberri es una editorial potente en España de cómics. También hay pequeñas películas de diverso tipo, ¿no? De entrevistas y también de donde se ve cómo trabajan, cómo dibujan. Y creo que ellos lo que pretenden es hacer una obra de arte a partir de una obra de arte existente, lo que es una práctica cultural omnipresente. ¿Eh? ¿Y por qué una obra ni otra? Por ejemplo, Auladel no optó él mismo por Milton. Él recibió un encargo de una pequeña editorial y creo que al principio esto estaba pensado no para el libro, sino para una edición electrónica incluso. Y en un primer intento pues se limitó al primer canto. Luego tuvo la oportunidad de ampliarlo y él dice también pues lo que además lo dicen a menudo, ¿no? Una vez llegado al final me gustaría volver a empezar y dibujar todo de nuevo. Pero él dice que a través de esos 4 cantos que le han tomado como bastantes años, que se ve también su propia transformación de artista. Auladel además es un ilustrador también, no solo un autor de cómics, sino que tiene una lista de publicaciones inmensa de obras ilustradas y tiene una visión interesante. A mí también me parece también sobre lo que es un libro. Él dice, ahora que estamos en esta época de digitalización, creo que, digamos, el futuro del libro en papel es para libros hermosos. Buen papel, bien encuadernados. Dice, el libro de bolsillo, digamos, de leer y tirar, eso va a desaparecer. Eso ya no tiene futuro. Raico Pulido también, claro, para Pulido es canario. Y en Canarias hay un autor canónico que es Benito Pérez Galdós, con lo cual desde ahí también ha sido promocionado y él también en su prólogo pospuesto al cómic, lo explica, ¿no? Que su primer contacto con la novela fue lectura obligatoria de adolescente, aburrimiento total, pero que la fuerza del relato quedó en él de alguna manera y cuando volvió a la novela ya joven adulto, entendió por qué. Y creo que ahí sí él lo que quiere es acercar un público joven a esta obra, porque él comenta la novela en este prólogo, dice que, bueno,
la voz narrativa de Galdós puede repeler al lector contemporáneo porque está explicando cosas que implícitas también pasarían. O sea, cada uno a su manera, pues se hace una lectura, una selección y un encuadro particular. No, bueno, espero haber contestado a tu pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? No sé, Eva, tú trabajas sobre la Celestina, has trabajado sobre la Celestina hace muchos años. Hace ¿Cuál es tu demasiado tiempo. percepción? Pero ¿cuál es tu percepción, por ejemplo, al ver que hay un cómic y además es un cómic bastante explícito, no es para un público infantil o juvenil de los primeros años, es para un público adulto, ¿no? Sí, y eso es la verdad para todas las obras que profesora Begils nos ha mostrado, ¿no? No me parecen escritos para un público infantil. Lo que a mí me sorprendió era la observación, obviamente tiene toda la razón, de que los animales son, o sea, representan la tradición medieval de la fábula, mientras que en realidad, si piensas al medio cómic, antropomorfismos son por toda parte. Pues ahí También, sí. sí se mezclan, ¿no? Esos dos medios. Me parece un juego también en eso, ¿no? Del hecho de que en los cómics sí es muy usual utilizar animales para representar a una realidad bastante cruda a veces, ¿no? Si pensamos a Maus. Sí, y también pienso en una serie que se llama Black Sat, también de un autor español cuyo nombre no recuerdo, cuestiones de la edad, luego lo buscaremos en internet, pero Black Sat es un gato enorme, detective privado, y es una... Creo que alguien quiere intervenir. Veo una mano. Sí, he sido yo, que es que mi experiencia trabajando con mi precisamente Blasa. Iba a decir que los autores son Díaz Canales y Juanjo Guarnido, y de hecho Gracias. iba a comentar que este último, en esta línea, espera, es que estoy buscando el enlace para ponerlo por el chat. No recuerdo cómo se utilizaba aquí el chat, supongo que es aquí. Que A ver, tienes como una barra sí, lo he visto. abajo y hay como un globito. En el chat tenemos Ya. la portada Sí. que Guarnido hizo de dibujante del Buscón de las Indias, que es una Sí, continuación de la obra. formidable también. Y simplemente es esto de cómo el cómic se puede conectar a las obras literarias, pero esta vez no es solamente una adaptación, es una falsa continuación. Lo cual, además, este autor se caracteriza mucho, que incluso llegó a publicar un libro de cómo las acuarelas de Blasa, que es como tuvo como, no sé si fueron 2 años practicando el estilo, para que Blasa tuviera ese aspecto tan único. Y luego además Ajá. también en entrevistas lo han A dicho y ver, lo han explicado. a lo mejor tienes que introducir un poco esta obra, porque yo la he leído y sé de qué estás hablando, pero no sé si las demás que nos están escuchando saben de qué obra exactamente estás hablando y en qué sentido es una falsa continuación. Del Buscón de las Indias, que es la novela picaresca que hizo, a ver si me acuerdo ahora. Está aquí en la El sinopsis de Buscón la es de obra. Quevedo. Quevedo. Sí, es de Ajá. Quevedo. Pero es que estaba ahora mismo pensando en este tono, estos cuadros con los tonos tierras de atrás, me recuerda a la escuela sevillana, aunque Guarnido es de Granada. Entonces, claro, mediante lo pictórico está imitando el estilo de aquella época. Y por eso la importancia de este autor, que es que además, por ejemplo, cuando se ha hablado de, lo diré, El Paraíso Perdido, el autor ha hablado de cómo él para la pintura hacía dibujos en grafito y luego los digitalizaba. Aquí se hace con acuarela. Entonces, claro, tenemos que hay autores que no solamente se centran en utilizar herramientas, que además ahora tenemos la diferencia entre digital o más artesanal,
y hay autores que hacen o una rama u otra y otros los combinan. Entonces, claro, por medio del lenguaje pictórico ya se está sumando este lenguaje técnico que añade un valor elevado al relato. Porque, por ejemplo, se me viene a la cabeza que está el formato web. Hay cómics que ya directamente salen para leer a través de iPad, a través del móvil, y entonces la disposición de las viñetas es más vertical para que cuando alguien esté leyendo pueda ir deslizando con el dedo, que ya no es eso. Me recuerda la anécdota de que hay niños que cuando cogen un libro y ven una ilustración intentan ampliarla como si fuera un móvil y no entienden que los libros no funcionan así. Entonces, claro, hay un nuevo tipo de forma de leer. Y lo que se ha dicho sobre el autor canario de que cuando él tuvo que leer el GAL 2 se le hizo muy complicado, también es que hay mandar los clásicos españoles a niños de 12, 13 años no lo van a entender porque es un lenguaje muy raro. Galdós encima es del formato realista, que yo recuerdo que cuando en el instituto la obra realista que nos mandaron fue La piel de Zapa, que yo recuerdo con mucho odio que son 3 páginas para describir una silla. Y yo pensaba, pero la silla tiene importancia en la trama o no va a volver a salir. Entonces, claro, si a un niño no se le explica y se le manda eso, pues es más complicado. En cambio, si quieres explicar la picaresca y les mandas esta obra, pues sí tienen dibujos, es como más accesible. Y también me recuerda que en esa misma línea, ahí no me sale el nombre ahora, que en España hubo una serie, a ver si la encuentro, que se llamaba El Pícaro, que no era de una adaptación de una novela en concreto, sino de todos los arquetipos, de todos los tópicos de la novela picaresca, se hizo una serie y entonces eso era para un público más general. Y claro, como era serie de televisión, pues era más accesible. No te tenías que leer 20 novelas de picaresca, te tenías que ver una serie que eran 12 capítulos. Y bueno. No, y además hay que tener en cuenta que no solo para nosotros que no somos de lengua materna española, sino para los propios españoles también. Incluso Galdós es casi ya otra lengua. Por no hablar de la celestina y de la picaresca, es que es muy difícil de entender el texto. Es que es realmente un obstáculo. Yo ahora me he tenido que leer un libro sobre las traducciones de Dante y está ese debate de que están los españoles, porque traducir a Dante es muy complicado, porque tienes 200 traducciones y ahora este traduce esta palabra por esta palabra, pero es que luego te vas a los italianos y tienen el mismo problema. Porque claro, al querer coger eso y explicarlo con términos actuales, ya son términos en desuso que han evolucionado y tienen otro significado. Y vale, ¿qué hacemos? Seguir traduciendo, eso lo tengo muy claro. Sí. Y sí es cierto que, por ejemplo, esto es un compendio por el aniversario 700 de su fallecimiento y entonces se ha hecho una nueva traducción y es un traductor que ya lo había traducido de antes y dice, claro, porque yo esto en su época lo traduje así, pero ahora considerando los estudios y estas nuevas soluciones, creo que es más adecuado traducirlo por esta otra palabra. Y tú vas viendo los argumentos que ocurre, que sí es cierto que salen traducciones anotadas y entonces uno puede ir entendiendo esos cambios, pero si tú coges una obra que la han traducido de aquella manera, porque yo recuerdo que yo, por ejemplo, de pequeño me mandaban una novela picaresca y había ediciones que sí te venían los términos acuñados y te explicaban el término a algo que tú entendieras, y había ediciones que no, que utilizaban una cosa que tú te ibas al diccionario y te explicaban que era una navaja de la época, pero si la edición no me lo explica, yo sigo leyendo y entiendo que has sacado algo que no sé lo que es y que trae una cosa que no entiendo. Entonces, claro, sí, pero bueno, vamos a ver, si esa cosa no volvía a aparecer y no era importante para la trama, no pasaba nada. Como la silla de Zapa. Es que yo, cuando he aprendido a leer en lenguas extranjeras, para mí, y además eso es siempre lo que he intentado comunicar a los estudiantes también, lo importante es leer, no te puedes detener en cada palabra que no entiendes. Eso, por ejemplo, me recuerda a la edición de Cátedra de Bodas de Sangre, es buenísima, porque se empieza a leer y ahora hay un momento en que uno saca una navaja y te pone nota al pie, y la nota al pie te explica qué era la navaja, por qué se utilizaba, y te cuenta el final. Y dice, la navaja cobrará sentido al final cuando... Y yo, me acabas de fastidiar el final en la página 5. Y yo, claro, yo vi esa edición y dije, Cátedra tendrá muchos años de experiencia, será muy profesional, pero es que no entiendo quién es el mamarracho que ha tomado esta decisión. Yo entiendo que es una edición para gente que ya la ha leído. Un colega muy inteligente nuestro, no lo dudo. No lo dudo, pero
claro, yo entiendo que cátedras son ediciones para gente que ya entiende la obra. Entonces, claro, esa nota explica todo el contexto y le cuenta al final a alguien que ya la ha leído. Pero yo no me la había leído y es la edición que me recomendaron. Pero eso. Hay un cómic muy bonito sobre Lorca también. Cuando luego se termina esto, voy al armario y os escribo el título en un correo. Muy bonito sobre Lorca. ¿No son estos libros de Ian Gibson que fueron llevados también a cómic, Elide? Puede ser, Ajá. pero no te lo podría decir. Ajá. Porque además ahorita que estábamos comentando de cada Pero vez es hay súper más, posible, es súper posible. cada vez hay más obras adaptadas, etcétera, y yo creo que Ujú. también es una especie como de termómetro del tiempo que vivimos, ¿no? Ya. Cada vez Pero es estamos un más en cómic, imágenes, en cosas breves, y esta tendencia que se tiene actualmente a adaptar, a escribir las obras, sobre todo con las que tienen más de 100 páginas o que están escritas en siglos anteriores, adaptarlas a un sí, público más contemporáneo, quizá eso también asegura la tradición, ¿no? Es, es un la poco supervivencia. adaptarse al público. Sí, Eva. Sí, solo brevemente quería añadirme a esto que después de esa presentación de la profesora Beals, lo que nos queda claro es que el Premio Nacional de Cómic muchas veces va a gente que adapta literatura, que es un fenómeno No, también muy, ¿no? no, no. No, si vas a la página web del Ministerio de Cultura, bueno, tú pones en Google Ministerio de la Cultura Premio Nacional del Cómic, vas a ver la lista. Bueno, yo he sacado estos para esa presentación, pero hubo un cómic premiado sobre un atentado no, un accidente, no un atentado, un accidente que tuvo lugar en el metro de Valencia a principios de los años 2000. Hay una obra premiada de una autora sobre sus dos abuelas. Hay uno de la serie de Black Sí, Sat, sí, ok. que se llama Amarillo y que se sitúa en Los Ángeles. Hay de todo, hay de Sí. todo. No, Ujú. no puedes decir que el Premio Nacional del Cómic realmente favorece a los adaptadores. Eso no es cierto. Pero el hecho de que estabas hablando de Pablo Auladelio, que Ujú. decía que en su opinión en el futuro los únicos libros que se van a publicar son con tapa dura o no era Auladelio. Sí, 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 sí. Solo quiero Es su decir, visión sobre el futuro del libro como objeto. sí, pero Es un tocho, ¿eh? Es, pesa, yo qué sé, kilo y medio, ¿eh? eso quería decir, El de Oscar Wilde, más todavía. sí, Son objetos preciosos. sí. Eso es lo que quería decir, que por un lado, hacer cómic para algunos es Ujú. hacer un libro que se parece muchísimo más a un romanzo, a una Sí, novela, sí, una que a un novela. cómic que en realidad tiene en su tradición eso de ser no de tapa dura, de ser Ujú, ujú, publicado en serie. Eso quería decir ujú. a mí me parece un fenómeno interesante. No estaba Sí, diciendo sí, que todos los premios absolutamente. nacionales. Absolutamente. Y también esa discusión sobre si realmente es importante hablar de cómic por un lado y novela gráfica por otro. Hay autores que se oponen tajantemente a esa distinción, ¿eh? Y dicen, bueno, a mí me gusta mucho la definición de Scott McCloud, que dice que cómic es arte secuencial. Y ahí caben muchísimas cosas. Pero es cierto que digamos, el tebeo de toda la vida, ¿no? Que existe en todas las tradiciones, tanto en España como aquí en Bélgica. Bueno, yo he crecido con esto y sigo disfrutando muchísimo con eso también. Pero son otras
digamos, es otra elección que se hace, se busca otro público, las ambiciones son diferentes, pero en la viña del Señor hay sitio para todos, ¿no? No hay que despreciar una cosa por la otra, pienso yo. De Yo soy hecho, ecléctica, a mí me gusta mirar todo. hay una tesis doctoral sobre Blasas y el impacto que tuvo el cómic, que ahora mismo no recuerdo quién la hizo, pero que en su momento me la leí, y dedica un capitulillo a ese debate, lo de los cómics son novelas gráficas y te empiezan a meter varios autores. Will Eisner, por ejemplo, sí quería reivindicar la dignidad del cómic, porque claro, estaba la diferencia entre alta literatura y cómic. Y luego apareció Hugo Pratt, el autor de Puedo tomar test, y decía, ahora que el cómic se vende, vais a venir a intentar etiquetarlo para convertirlo en un mercado, hazme que os den por saco. Y entonces él defendía que el cómic era cómic. Que daba igual el término que le quisieras poner, que el cómic era cómic. Y luego sí es cierto que las editoriales pues quieren sacar, están ediciones en pasta blanda, pasta dura, cartoné, y como que ya hay diferentes ediciones. Por ejemplo, también en España el cómic se veía como algo infantil y las ediciones eran muy pobres. Yo tengo cómics del año 70 que directamente se desintegran por la calidad de la portada. Y lo que ocurre es que, por ejemplo, en Francia, que sí hay una industria del cómic, las ediciones siempre solían ser de pasta dura porque entendían que los cómics eran un bien heredable. Entonces, claro, los cómics del abuelo pasaban al padre y pasaban al hijo. Yo si a mi nieto le quiero dar uno de esos cómics, probablemente le dé un polvo en una caja, porque ya están destrozados y ni siquiera los estoy tocando, se deterioran solo. Entonces, claro, el cómic también ha tenido esa reivindicación cultural de pasar de algo, vamos a decir, de nicho o algo destinado a X sector de la población a algo que ya sí se ha generalizado y todo el mundo tiene acceso a ello. También depende del formato. Y Porque en además se Japón los vuelve cómics desechables siguen incluso de existiendo. colección, ¿no? Sí. Pero que en Se empieza, Japón, por ajá. ejemplo, en Japón, la más famosa es la Shonen Jump, que son los compendios estos de cómics semanales. Salen en una edición de papel muy pobre, las portadas de pero es que se tiene que tú lo compras, lo lees y lo tiras. Y luego ya los cómics publicados en tomo, que eso sí es lo que colecciona. Entonces, claro, está esa diferencia, pero que Japón es muy diferente. Muchas gracias, Daniel. Eva, veo tu mano, ¿es nueva mano o es la anterior? ¿Es la anterior? Ok. Perdona. Pues no hay ningún problema. Si alguien más quiere comentar algo, si no, pues te agradecemos. No sé si hay más preguntas o comentarios, ¿no? Ok, voy a subir, cuando suba la página, no sé si eres tú, Daniel, quien se encargará de la página para dar los datos del IBE, sus publicaciones, porque tiene también algunas publicaciones sobre los cómics, por ejemplo. Si Sí, te quisieran refieres ustedes, al Facebook, ¿no? exacto, cuando se suba el video, te doy Sí. todos los datos también para que puedan tener esta liga y este acceso. Y bueno, pues si están de acuerdo, entonces nos quedamos con este rico sabor de boca, con estas obras que nos presentas, Libe, y que algunos, seguramente como yo, empezamos a tomar notas a un lado para libros de los que queremos, debemos y podemos quizá adquirir para introducir la literatura a los jóvenes estudiantes y no con un pesado libro. Les recordamos entonces la próxima sesión de laboratorio que coordino con mi colega Tania es el día 30 de octubre. Va a correr a cargo de Pablo Turnes y el título es Imágenes con historia, los cómics en la reconstrucción de la memoria reciente en América Latina. Vamos a enviar entonces la información. Hemos ido recibiendo los títulos, incluido el tuyo, Eva. Muchas gracias. Y voy a enviar la información actualizada para seguir hablando de cómics, al que tarde o temprano los adultos llegamos, siempre con el pretexto de que estamos trabajando en algo muy serio. Y eso es maravilloso. Pues muchísimas gracias. Paro ahora la grabación.